Después pueden compartir, porfa, el PowerPoint. Sí, hice uno nuevo porque no me gustaba el que estaba, que me habían pasado, y si traté de hacer uno nuevo, considerando que esta vez la idea es que todo yo, así que quería hacerlo más a medida. Eh, pero sí, obvio. Seguramente después se manda a Rodri para corregir, a ver si ve algo. Nada, para resumir lo que estuvimos viendo ahora, la ecuación fundamental es solo, y el capital per cápita es igual a el ahorro del producto per cápita menos la cantidad de capital que vos necesitas para mantener la relación capital-trabajo invariante. Algunas reglas memotécnicas que yo me hago, caso sombrerito, por si les genera alguna duda, es delta K sobre delta T en 1 dividido K en T0. Es decir, por ejemplo, si vos tenías 10 de capital, ahora tenés 11, la variación es 1, vos medís 1 sobre 10, que era K en T0, entonces K sombrerito pasa a ser 10%. K puntito es delta K con respecto a delta T. Se anota así porque es una variación que se mide a lo largo del tiempo, no es una variable discreta. K chiquita es K sobre L, y chiquita es I sobre L. L sombrerito es lo mismo, es la variación de L respecto del tiempo, dividido la población en T igual a 0. Bueno, regla de oro. Hasta ahora veníamos hablando del estado estacionario, del equilibrio en la economía, de la tasa de crecimiento del PBI, per cápita, etc. Ahora, la pregunta es, ¿ese ritmo de crecimiento es el óptimo para la sociedad? Bueno, ahí entra en juego una cuestión muy importante, que es lo que recién preguntaba. El ahorro, ¿cómo se define? Bueno, es una variable exógena, entonces, ahí entra una pregunta importante. ¿Cómo se define el ahorro? ¿Cuál es el ahorro óptimo? Porque en realidad saben muy bien que lo que no se ahorra se consume, por lo tanto, yo defino el consumo y termino definiendo el ahorro. Y ese ahorro que yo elija, el S chiquito, es el que me va a definir el comportamiento del PBI en el largo plazo. Con lo cual, lo primero que tenemos que analizar es, che, yo necesito maximizar el consumo, porque entiendo que maximizando el consumo alcanzo el bienestar. Y maximizando el consumo defino el ahorro óptimo. Y sobre ese ahorro óptimo empieza a regir todo el equilibrio de crecimiento que veníamos analizando. Con lo cual, partiendo de una función de producción analizada en términos per cápita, sin progreso técnico ni depreciación de stock, podemos decir, para que me voy a anotar un puntero, podemos decir que el producto per cápita es igual al consumo per cápita más la variación de capital per cápita y la cantidad de capital per cápita que vos necesitas para mantener la relación capital-trabajo invariante. O mejor, vamos a simplificarlo como la depreciación del capital. En realidad, depreciación de capital incluiría un término más que es la de depreciación, pero algebraicamente no te cambian nada. Algebraicamente. No sé si lo dije bien. Con lo cual, todo esto que está acá es la inversión, que es igual al ahorro, que es igual al producto por S chiquita, o sea, la propensión a ahorrar. Entonces, consumo más ahorro o inversión es igual al producto. Obviamente, todo medido en términos per cápita. Acá les agregué el punto donde saqué esta función, para que si lo miran en Jones, lo puedan leer. Entonces, el punto de maximización de la función de producción es aquel donde se mide la recta tangente, es decir, lo que hacemos siempre, derivar respecto a los factores productivos para encontrar el óptimo. Ahora, nosotros estamos analizando el consumo. Si ustedes ven el gráfico este que mide la relación entre el capital per cápita el producto per cápita y el capital per cápita, esta recta que ven acá es la tasa de depreciación de capital o la tasa de la cantidad de capital necesario para mantener invariante la relación capital-trabajo. Pueden ver, acá faltaría una curvita que sería la curvita de ahorro que veíamos con Rodri. Pueden ver que, ¿cuál sería el óptimo? Acá, este punto que está acá. ¿Por qué? Porque es el punto, esto que está acá es consumo. De acá a acá, todo esto es consumo. Con lo cual, si lo ven gráficamente, este es el punto donde se maximiza el consumo. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es, che,
¿cómo maximizo el consumo respecto a la función de producción? Bueno, partiendo de esta ecuación, despejamos el consumo per cápita y lo derivamos respecto de K. Obviamente que el consumo per cápita respecto de K es igual a 0, la función de producción per cápita es F'K y la derivada de nk respecto de K es n. Despejando, te queda que el K de oro termina siendo n chiquita. Ahora, hay una cuestión acá a analizar. Ven que este término se me fue en lo que estábamos analizando. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que en estado estacionario, K puntito termina siendo igual a 0, es decir, no hay acumulación de stock. Lo único que te termina, lo único que se genera de stock, de capital, es lo que vos necesitas para mantener la relación capital-trabajo. O sea, Perdón, Juan. Sí. ¿Podrías bajar un poquito? Porque justo la parte de abajo del Zoom tapa cuál es el K de oro. No Uy, llego a ver. ¿en serio? No puedo bajar. Para ver. Bueno, si no, decime y lo anoto. Apretá Alt y se baja la barra, creo. ¿Cómo? Listo, mil gracias, listo, ya está. Se fue, muchas gracias. ¿Seguro? Bueno. Sí, la saqué como me dijo la compañera, gracias. Bien. Punto láser. Bien, entonces, volvemos. Esta es la función de producción per cápita. Depende del consumo per cápita más el ahorro per cápita. Ahora, sabemos que en el estado estacionario K puntito es igual a 0. Bien, entonces, lo único que nos queda es despejar el consumo per cápita y derivar para encontrar la maximización, que es gráficamente lo que ven acá. El punto M'. Si ustedes ven, por ejemplo, el punto T o el punto X, el nivel de consumo que te termina quedando es menor. Ahora, la primera proposición que surge de la regla de oro es que de todas las trayectorias de crecimiento, la que maximiza el consumo per cápita se caracteriza por tener una productividad marginal igual a la tasa exógena de crecimiento poblacional. Ahora, bien, seguimos. Sabemos que la variación del capital per cápita es igual a la variación del capital per cápita menos la cantidad de capital que necesitas per cápita para mantener invariante la relación capital-trabajo. Lo voy a volverlo como en esa frase. Básicamente, para hacerlo más sencillo, piensen en este concepto que se resta como la depreciación del capital. Quiere decir, lo que vos aumentaste de capital, pero fue necesario para que no se te achique el capital. Entonces, esa cantidad de capital que vos aumentaste, la tenés que netear de la variación de capital, porque no es variación real. ¿Se entiende ese concepto? ¿Podrías repetir? Sí. Vos lo que mirás acá, K chica puntito, o si quieren, mírenlo sin las cápitas. La variación del capital es la variación de capital respecto al tiempo, menos la cantidad de capital que vos necesitas a lo largo del tiempo para, en este modelo, por ejemplo, netear el efecto del crecimiento poblacional. Por ejemplo, si ustedes tienen 10 máquinas y 100 personas en una economía, y de repente pasaste a tener 110 personas, y las máquinas pasaron de 10 a 11, yo miraría esto que está acá, sin per cápita, con cápita o sin cápita es lo mismo. Pero yo miraría esto y diría, bueno, pasaste de 10 a 11, creciste en 1. Pero no es así, porque vos también creció la población de 100 a 110. Entonces, en realidad, el capital no se movió. La relación capital-trabajo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. O sea, hay una parte de la variación del capital positiva que es necesaria para, bueno, en el caso de la depreciación, para amortizar para compensar esa depreciación. Por ejemplo, vos en una economía tenías 10 autos, al año siguiente, por darte un ejemplo, tenés, a ver cómo puedo explicar, creaste 2 autos nuevos. Entonces vos dirías, bueno, listo, tengo 12 autos. No, porque hay uno que se te rompe uno, ¿no?
creás 2 autos y se te rompe uno. ¿Cuál es el neto? 11, no es 12. Bueno, el concepto es neteen el efecto de crecimiento poblacional en la cantidad de capital per cápita que hay circulando en la economía. Ahora bien, el capital per cápita, en este escenario, donde K punto, bueno, acá se me corrió el puntito este, pero donde K punto es constante y por lo que K igual a 0, o sea, no hay acumulación de capital en estado estacionario, me genera que el capital per cápita termina siendo igual a la curva de depreciación del capital, que es NK. Dividiendo ambos lados por K, ambos lados por L, me termina quedando esta relación que está acá, y como sabemos, K puntito es igual a la inversión, o sea, la acumulación de capital es igual a la inversión, podemos decir que la inversión es igual a N por K. ¿Me explico ahí? Porque yo me escucho a mí mismo y no sé si soy claro. Por ahí yo que lo leí 20 veces, me suena fácil, pero no sé. ¿Dividís Digo por yo. L o multiplicás por L? Porque te está quedando K Multiplicás. grande, como si fuese poblacional. A ver, espera si me equivoqué. Dame un minuto. Sí, es que multiplicaste, me parece. No sé, yo veo que lo multiplicás, no sé si está bien lo que estoy diciendo yo, pero está acá chiquita a la derecha y me aparece K grande. Debería estar multiplicado por L. Un segundo, ¿eh? No tenías K punto sobre L. ¿Qué pasó? Perdón, justo estaba leyendo otra cosa. No, Bueno. estoy haciendo el despeje para entender cómo es la relación entre el retorno, para llegar a la segunda proposición. Lo que digo es yo parto de un capital per cápita, de una acumulación de capital per cápita igual a la acumulación de capital per cápita menos la cantidad de capital per cápita necesario para mantener la relación capital-trabajo. Ahora, en estado estacionario sabemos que K puntito es igual a 0, porque es constante, y dividiendo ambos términos, y acá lo que me dicen los compañeros es que no es dividiendo, es multiplicando, que es lo que quiero ver. Sí, es pasando multiplicando la L. Porque lo tengo dividiendo. Bueno, lo reviso, pero bueno, independientemente de eso, me queda una ecuación donde la inversión es igual a la cantidad de capital por la tasa de crecimiento poblacional. Sí. Por A, que es esta función que está acá, que es K de oro, sabemos que la derivada parcial de la función de producción es igual a n, por lo tanto, sabemos que también es el retorno de la inversión, o el rendimiento del capital, con lo cual n termina siendo igual a r. Y si a n igual a r le multiplicamos por k sobre i, que sería la cantidad de capital respecto al producto, nos queda esta ecuación, que es r por k dividido i, es el retorno de la inversión por el total del producto, por el total del capital dividido el producto, que es igual a la cantidad de capital por la tasa de crecimiento dividido el producto. Si yo reemplazo NK por I, como está acá, por la inversión, me queda que el rendimiento marginal de capital por el capital dividido el producto es básicamente los beneficios de la economía, los beneficios totales que generan el capital dentro de la economía, y terminan siendo igual a la inversión respecto al capital, al producto. Con lo cual, lo que te quiere decir esto es que todo lo que se genera de beneficio en la economía se termina invirtiendo. Por ahí, si lo escribo, a ver. Yo me perdí. ¿A dónde reemplazaste NK, que es igual ahí? ¿A dónde lo reemplazaste después? Vos sabés que el K de oro termina siendo igual al crecimiento poblacional, a N, a la tasa de crecimiento poblacional, que también es igual a R. Porque vos sabés que en el óptimo, la derivada parcial de K
la derivada parcial de la función de producción respecto al capital es igual al rendimiento. La clásica que siempre hablábamos, ¿no? Vos tenés F, perdón por el de K y L, vos derivás respecto de K e igualás a 0. ¿Esto a qué es igual? A R. Bueno, acá lo que estamos viendo es, llegamos a una situación donde, de esta ecuación de la que partimos, donde en estado estacionario nos termina implicando que la inversión pasa a ser igual al total de capital por la tasa de crecimiento poblacional, podemos deducir que, y utilizando la regla de oro, que el total de los beneficios, que es esto que está acá, porque R por K es el total de los beneficios que genera el capital, respecto del producto, es igual a I de inversión respecto al producto. Es decir, que, lo pongo así, R, K, perdón por el pulso, pero soy un desastre, por lo visto. Lo pongo así, por ahí se entiende mejor. Es igual a I sobre I, ¿no? Entonces, por igualdad contable podemos decir que si estos son todos los beneficios de la economía, y esta es la inversión, todos los beneficios de la economía se invierten. Entonces, la segunda proposición que terminamos viendo es que de todas las trayectorias de crecimiento poblacional, la que permite maximizar el consumo es aquella en la que todo el capital se termina reinvirtiendo. Acá es más o menos lo que le mostraba recién, donde hago el pasaje de NK sobre I, lo reemplazo por I, como está acá. Más que nada eso, con lo cual las dos proposiciones que te da la regla de oro es, por un lado, que la pendiente que maximiza el consumo respecto a la función de producción termina siendo la tasa de crecimiento poblacional, que también es igual a los rendimientos marginales del capital, y la segunda proposición es que todos los beneficios se terminan invirtiendo. Una pregunta. Sí. En uno, entonces, la pendiente que maximiza el consumo es M, que es igual a R. Claro. Acá, la primera proposición es que la pendiente de la recta tangente que termina maximizando el consumo en la función de producción termina siendo igual a la tasa de crecimiento poblacional. Que en el libro de Jones creo que le dice proposición de término biológico o algo así, como queriendo decir que al final la maximización de consumo se da por una tasa que tiende a una variable biológica. Que casualmente es igual al retorno del capital. Por eso podemos decir que si la derivada de la función de producción respecto de K en el óptimo es igual a N y también es igual a R, multiplicando los dos conceptos por los dos lados te da esta ecuación que está acá. Igual en el libro está explicado paso a paso, pero si tienen alguna duda, pregúntenme. Por ahí esto lo quiero revisar un segundo, para no confundir. Sí, esto es multiplicando, perdón, me equivoqué yo. Mala mía. ¿Está bien? Disculpa, te hago una consulta. En la segunda característica dice algo sobre el ahorro, pero no llega a ver qué decía y tampoco. No, básicamente lo que estás diciendo es que todo el beneficio de la economía se reinvierte. Si querés te lo leo, que es básicamente lo que dice en el libro, de todas las trayectorias de crecimiento proporcional de estado estacionario, la que permite maximizar el consumo es aquella en la que la participación del capital en la renta es igual a la propensión medida del ahorro, por lo tanto todos los beneficios se ahorran. O sea, todos los beneficios se ahorran y como el ahorro es igual a la inversión, también se invierte. Claro, fíjate en esta identidad que vemos acá.
R por K es igual, R por K dividido el producto es igual a I sobre el producto. Entonces, para que esto sea posible, esto debería ser igual a esto. Genial, gracias. Bueno, RK es la cantidad de capital por el retorno de los beneficios, e I sobre I es la inversión respecto al producto. ¿Te puedo hacer una última consulta sobre la segunda proposición? Sí, obvio. Entonces, se traduce en que, o sea, es óptimo que todo el capital se vaya reinvirtiendo, o que en el óptimo el capital se termina reinvirtiendo en su totalidad. En el óptimo el capital se termina, los beneficios derivados del capital se terminan reinvirtiendo, se invierten todo. Que es básicamente lo que dicen prácticamente todos los modelos neoclásicos. No agrega mucho más. Ahorro igual inversión. Juaní, una pregunta. Sí. ¿Podés volver a las slides donde tenés el gráfico? Así Sí, te hago obvio. la pregunta ahí. Decime. Bien. Cuando no estás en el estado estacionario, ¿no? No estás en Sí. K estrellita. Estás o a la izquierda o a la derecha. Sí. ¿Qué es lo que te lleva al K estrellita? ¿El NK, o sea, la depreciación? Digamos, o sea, ¿qué es lo que te estaría ajustando para que llegues al K estrellita? ¿Lo entendés? O sea, Los rendimientos marginales decrecientes. por eso, en un lado, supongamos que estamos del lado de la derecha. Sí, acá. NK sería más grande para que vos vayas llegando a K estrellita, y si estás del lado de la izquierda sería más chiquito para que vayas llegando a K estrellita. Claro, en este caso tenés un nivel de capital que también sería de ahorro, por encima del ahorro óptimo. Estás ahorrando más y el capital no te está rindiendo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a desahorrar y por lo tanto desinvertir, y por lo tanto te va a ir cayendo el stock de capital, o la cantidad en términos de flujo, ¿no? Obviamente. Te va a ir cayendo hasta que llegues al óptimo de vuelta. Por eso, ahí en ese caso, ahí en ese caso, NK tiene que ser más grande que S, chiquita. Sí, totalmente. Y en el otro lado es al revés. La curva, para que te ubiques, la curva de ahorro, que es una función que depende del producto, bueno, acá, bueno, soy un desastre con el mouse. A ver si puedo borrarlo. La flecha. Bueno, no puedo borrarlo, después lo borraré. Pero, sí, acá. Pluma. El ahorro solo se cruza una sola vez con la curva de depreciación, que es esta acá. Esto sería S chiquito por I chiquito, ¿no? Obviamente también. Entonces, en este caso, el ahorro es mayor a la curva de depreciación, por lo tanto te conviene aumentar e invertir. Y en este caso, el ahorro es menor a la curva de depreciación, con lo cual te conviene desinvertir. Hasta que llegues al punto de equilibrio. En términos de los rendimientos marginales, es cuando te pasás del óptimo, el capital te rinde menos de lo que vos esperás que te rinda, y por lo tanto te descapitalizás. Y en este escenario que está acá, como el capital te rinde mucho, te reinvertís. Y vos acá tenés distintos tipos de tasa de consumo. Lo que estás buscando es cuál es la que maximiza ese consumo. Por eso la K de oro que buscamos es esta. Ahora, lo que nosotros veíamos en el modelo hasta ahora era, yo sé cómo se determina el crecimiento, sé qué tengo que mirar como hoja de ruta para pensar en cómo crecer, pero nadie me dice qué tipo de ahorro debería elegir para maximizar el beneficio. Bueno, es lo que estamos tratando de averiguar ahora. Porque imagínate que perfecto. vos Por eso tenés... yo más o menos preguntaba eso. Vos tenés... Ok, bien. ¿Alguna otra duda respecto a esto? Juan, yo tengo una duda. Llegamos. Pregunta. La última slide que mostraste, no sé, me confundí un poco. Está. Ahí dice RK, cantidad de capital por el retorno, o sea, beneficios totales, pero el ahorro es igual a RK sobre I.
¿O el ahorro Eh, es igual a RK? no, el ahorro es igual a la inversión. Lo que estamos diciendo es que digo, te lo digo en estos términos para no marearte. Mm. Pensarlo de esta manera. Este es el retorno del capital, ¿no? En términos de porcentaje. Vos sabés que el retorno de capital por la cantidad de capital te da el total del beneficio. Claro. Ahora, también sabés que la inversión, que esto es igual, por lo que explicamos antes, a la inversión respecto al producto. Para que esto se mantenga constante, vos deberías pensar que RK es igual a la inversión, que tiene, digamos, una conclusión bastante lógica para los modelos neoclásicos. Lo que te está diciendo es que todo lo que vos ganaste a lo largo del tiempo lo reinvertiste en la K de oro. ¿Está bien? Que en realidad en todos los modelos neoclásicos básicamente siempre estás hablando del óptimo cuando haces estas preposiciones. Claro, el tema es que yo después analíticamente lo igualé a, bueno, la inversión es igual a I por la tasa de ahorro, La inversión es igual, IS. sí, Y digamos, cuando tengo dividido todo sobre I, me da que la S es igual a eso, a R decís vos. a RK sobre I. A ver, déjame pensar. Lo voy a escribir para ver si te entiendo. Vos me decís que en I lo reemplazaste. ¿Por qué lo reemplazaste? I es igual a S, que es igual a I por la tasa de ahorro. S, que es igual a I por S. Perfecto, bien. La S chiquita. Entonces, si yo eso o sea, eso, la IS lo meto en la 1, Acá. claro, Te queda las que I se me van RK, y me queda la S chiquita igual a RK sobre I. no, esto es S grande. No, reemplacé la otra, la IS chiquita. Pero pará, entonces vamos por partes. Acá vos decís, yo agrego esto y en vez de I yo pongo I por S. Che, sorry que voy lento con esto, pero realmente no sabía que era tan manco escribiendo. Y tachaste estas dos. Claro, y me queda que la tasa de ahorro es RK sobre I, o sea, eso está bien. Esa es la tasa de ahorro de oro, digamos. Sí, Ok, perfecto. perfecto. Sí, está perfecto esto. Sí. Bueno, vayamos a un escenario. Por ejemplo, estamos en un estado estacionario donde el capital per cápita es igual al K de oro, el ahorro es igual al ahorro óptimo y el consumo es igual al consumo óptimo, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué pasa si aumenta el consumo y cae el ahorro? Bueno, nosotros estamos en este punto y decimos, aumenta el consumo, quiere decir que intentamos irnos para algún lado, que del óptimo hacia la derecha, ¿no? Perdón. Intentamos ir de un lado del óptimo para la izquierda. Ven que gráficamente va a ser, intuitivamente, ¿lo ven que es difícil que eso ocurra? Porque cuando vos intentás achicar la cantidad de ahorro, estando en el óptimo, lo que te termina pasando es que en el largo plazo, pues esto mírenlo en periodos de transición, ahora lo vamos a ver en términos de consumo, pero vean que intuitivamente lo que ven es que nunca vas a poder aumentar por el tipo de función de producción que tenés, que es cóncava, nunca vas a poder aumentar el consumo. ¿Qué es lo que pasa en el corto? Vos te encontrás en un escenario de óptimo, decís, bueno, trato de subir el consumo, pero a la larga vuelvo a converger por la propia característica de la función de producción al consumo de oro. En este escenario, donde yo decido, sería el escenario B, donde yo decido aumentar el ahorro, lo que significa una caída del consumo,
nos encontramos en un escenario donde yo me muevo de este punto a este que está acá. Ahora, ¿qué pasa? Entra en juego la parte de la depreciación del capital, que es lo que hablaba el compañero hace un rato. Che, acá, en este punto, la curva de depreciación del capital termina siendo mayor al ahorro. Entonces, los rendimientos marginales del capital terminan siendo negativos. No te conviene, o sea, te vas a ir dando cuenta que eventualmente vas a volver a converger al equilibrio. Por cómo está craneado el modelo digamos. No sé si se entiende eso. O sea, esta es la curva de depreciación del capital. Estando en el punto óptimo, yo me quiero ir para la derecha. ¿No? Digo, bueno, quiero aumentar el nivel de ahorro. Bien, pero aumentando el nivel de ahorro, por cómo está construido esto, te termina dando una tasa de depreciación del capital, que está medida en esta curva, más alta que lo que vos aumentás de ahorro. Y por lo tanto, el rendimiento del capital termina siendo negativo. Perdón, Juan, ¿podrías volver a explicar el escenario A que no lo entendí? Sí, obvio, mirá. Este es el consumo óptimo. Para que voy a borrar. Imagínate un escenario donde estás, aclaro que por ahí una pregunta de parcial puede ser, no sé si calculo que, no sé si será oral, pero por ahí un escenario es lo mismo, pero desde un punto de vista donde no estás en equilibrio. Pero bueno, esa será otra historia. Vos estás en un estado de equilibrio, ¿no? Dentro de la K de oro. Decís, bueno, ¿qué pasa si yo quiero aumentar el consumo? Les muestro el gráfico para que lo vean intuitivamente y se queden con la idea. Después la parte algebraica la pueden ver en el libro, pero fíjense, si yo quisiera aumentar, básicamente lo que estoy diciendo es que te termina cayendo el ahorro. Porque no hay, digamos, vos no podés aumentar el consumo sin que inexorablemente te termine cayendo el ahorro. Sabemos que las propensiones de consumir y de ahorrar son iguales a 1. Con lo cual, si yo quisiera ahorrar el consumo, en algún momento se me va a terminar cayendo. Intuitivamente lo digo. Ahora, gráficamente, cuando vos aumentás el consumo, digamos, lo que haces es sí, en algún momento aumentás el consumo, pero terminás convergiendo, que es lo que va a pasar acá, terminás convergiendo al consumo óptimo, en el largo. ¿Se entiende? O sea, la convergencia, la regla de oro nos dice que la convergencia de consumo siempre te va a tender al consumo óptimo. Dado que ya encontramos cuál es el capital de oro y por lo tanto sabemos cuál es el ahorro de oro que necesitamos. ¿Bien? Perdona, te hago una consulta con eso. ¿Hay un mecanismo de ajuste? O sea, ¿pasa algo para que converja el consumo al óptimo? Sí, ¿O o cómo sea, es? en términos del modelo, igual probablemente en la explicación de Sally Martin creo que está un poco más claro esto, pero en términos del modelo lo podés pensar por la cuestión de los rendimientos marginales. Si vos te cae el consumo, si vos querés aumentar el consumo, implica que te cae el ahorro. Por lo tanto, cuando te empieza a caer el ahorro, los rendimientos marginales empiezan a operar. Vos empezás a tener un rendimiento de capital más alto, y por lo tanto volvés a tener incentivos para invertir. Al haber más consumo hay menos ahorro, y por lo tanto el ahorro ese termina siendo más rendidor que consumir. Recuerden que esta función de producción se rige por las condiciones de INADA, la concavidad, los rendimientos marginales decrecientes. Juan, sería como que cuando subís el consumo, el K punto, digamos, se te vuelve positivo de nuevo, entonces volvés a tener incentivos para invertir y vas a volver al óptimo, digamos. ¿Esa sería la lógica? En realidad no es que el K punto se te vuelve positivo, es que cuando a vos se te va ahorrando, cuando vos querés aumentar el consumo, lo que termina pasando es que se te cae el ahorro, ¿no? Entonces, en este punto, como tenés menos ahorro, tenés menos capital, lo que tengas de capital te va a rendir más que consumir. Entonces, eventualmente vas a volver a un escenario de óptimo, por la propiedad de los rendimientos marginales. Ah, o sea, la productividad marginal del capital se te vuelve positiva de nuevo, digamos, y vas a seguir invirtiendo hasta que sea cero otra vez, que es en el óptimo. Exactamente. Ah, perfecto. Entonces, perdón, retomando lo recién, si
cae el ahorro, suben los rendimientos marginales. Y al revés, si sube el ahorro, caen los rendimientos marginales. A ver, pensémoslo. Si yo estoy en un escenario de vuelta, esto que estoy planteando es por un escenario de óptimo. Si mañana en el parcial o en el oral le preguntan, partiendo de un lugar que no es el óptimo, el análisis es distinto. Eso quiero aclararlo porque puede ser una pregunta de parcial. Quería preguntar eso, algo, Juan, dependiendo desde qué parte, perdón la interrupción. Sí. Me lancé a preguntar igual, perdón. Sí, si ¿Cómo querés, sería la dinámica partiendo desde uno que no está en el estado estacionario? eso después lo charlamos, pero para cerrar el tema anterior, el ahorro, cuando yo quiero aumentar el consumo, te cae. Y como te cae el ahorro, te cae la inversión. Y como te cae la inversión, te aumentan los rendimientos marginales. ¿Está bien? Sí, entonces si sube el ahorro... Si en este escenario, donde aumenta el ahorro, vos te vas a encontrar un escenario donde el rendimiento marginal del capital adicional que estás queriendo agregar, te va a ser negativo. Intuitivamente lo ves en la gráfica, acá tenés una curva de depreciación que termina siendo mayor a la tasa de ahorro. Ok, excelente. Con lo cual... O sea que, sí, perdón. perdón. No, quería decirte, o sea, si vos querés aumentar ahí el ahorro, lo que haces es tener una tasa de ganancia o de beneficio negativa. O sea que se incentiva el desahorro y ahí se vuelve al punto de equilibrio. Claro, el rendimiento te termina dando negativo, exacto. Genial, gracias. Rodri, ¿y el B cómo sería? Juan, ¿el B cómo sería entonces? El escenario B. Vos partís de una situación de estado de equilibrio, perfecto, mágico, super wow, y decís, che, yo quiero aumentar el ahorro. Pero fíjate que el ahorro, en este caso, está por debajo de la curva de depreciación del capital. Lo que significa básicamente es que el capital te termina dando rendimientos negativos. Todo lo que vos agregués de ahorro te va a dar rendimientos negativos tales que vas a volver al óptimo. Está bien, sería como el caso inverso del anterior. Ahora vas a volver porque te pasaste de rosca, digamos. Exactamente. Con el ahorro. Exactamente. Bueno, ahora, a la inversa de lo que pasaba en el anterior caso, ¿qué pasa si yo... bueno, acá hay que aclarar un tema que es importante. Les pido que esta parte que está acá, no le den bola todavía. La convergencia vuelve a ser la misma. ¿Sí? Volvemos a consumo óptimo. Ahora, para el que preguntaba recién cómo sería el caso donde yo me encuentro en un escenario que no es el óptimo, o que no maximicé la curva de consumo. Bueno, suponete que vos te encontraras en ese punto. Imagínate que en vez de estar acá, en vez de partir de un consumo de oro, como en algún momento pudimos haber pensado que estábamos, imagínate que vos partís de un consumo que es ineficiente. Para que lo voy a borrar esto. Bien. ¿Qué te dice la predicción del modelo? Que si vos ahorrás, en algún momento vas a converger a la tasa de ahorro. Suponete que estás en esta situación de consumo que está por debajo del consumo de oro. Lo que te dice el modelo es, si vos ahorrás, o sea, que te caiga el consumo, a largo plazo vas a poder alcanzar el consumo óptimo. ¿Por qué? Porque no tenés la cantidad de capital necesaria, o sea, no estás en el K de oro eficiente. Entonces, para llegar a ese K, vos deberías ahorrar y alcanzar en el óptimo el consumo de oro. Ahora, ¿qué pasa? En la vida real, ponele, los estados tienen una problemática, que es que si yo decido bajar el consumo, yo no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que llegue a esta convergencia. Y si hablamos de que puede pasar hasta 100 años para que se dé esta convergencia,
vos estarías pidiéndole a 2 o 3 generaciones que ahorren lo suficiente como para que las futuras generaciones puedan alcanzar este nivel de consumo. Hay como un problema ahí bastante grave. Que de hecho es algo que tiene una sensatez bastante clara. La mayoría de los países subdesarrollados tienen ese problema, que es que tienen un nivel de ahorro per cápita por debajo de lo que los tienen los países desarrollados, con lo cual, lo primero que uno diría, bueno, aumentar tu ahorro y tratar de con un aumento del ahorro alcanzar en el largo plazo el PBI per cápita de los países desarrollados. Pero para eso, digamos, tiene que haber un nivel de sacrificio para ciertas generaciones lo suficientemente grande como para que ese ahorro se traduzca en inversión y por lo tanto te lleve a la caja de oro. ¿Me explico? Juan, yo te había preguntado respecto de cuando partíamos de un K ineficiente, perdón, de un consumo, si Sí. cae, perdón, ¿cómo era? No en estado estacionario, digamos. Sí, no, podés estar en una situación de estado estacionario, pero con una S que no es la A que te lleva a la K de oro. Ok. Cada S del modelo, por eso es importante que siempre se posicionen en la ecuación fundamental del crecimiento. Cada S es exógena. Entonces vos vas a tener un estado estacionario para el tipo de S que vos elijas. ¿Está bien? Acá lo que estamos tratando de entender es cuál debería ser el nivel de S óptimo que me maximice el consumo. Porque hasta ahora nunca hablamos de eso. Yo te digo, mira, esta es la ecuación. Y qué sé yo cuál es la S que yo necesito tener. Porque las implicancias del modelo, o como hoja de ruta, lo primero que te dice es mirar la tasa de ahorro. A largo plazo vas a converger a la tasa de crecimiento. ¿Querés crecer? Mirá la tasa de ahorro. Y la crítica que le hacen al modelo es, che, pero si vos querés explicar el crecimiento y la principal variable que tenés para usar es el ahorro y es una variable exógena, se vuelve muy limitado el modelo para predecir. Perdona, ¿te paso una pregunta por lo último? Sí, obvio. ¿Lo podrías explicar en mi gráfico donde están todas las ecuaciones, digamos, todas las rectas o curvas? ¿Qué cosa? Perdóname. Lo último, cuando arrancás de un consumo ineficiente. Y mirá, vos estás acá. En realidad no es un consumo ineficiente, es un ahorro ineficiente, dijiste vos, ¿no? Vale, lo mismo. Es lo mismo. En términos neoclásicos estamos hablando de lo mismo. Y mirá, vos estás acá, y esta parte de acá, el consumo es menor. Perdón, es que tengo un problema con es menor al consumo óptimo. A ver si había otro gráfico que lo explicaba mejor. ¿Ves? Mirá, acá está. Para que lo voy a borrar. En este punto que estás acá, el consumo de T' es menor a M'. Genial, ya está, gracias. Vos imaginate que, bueno, acá justo falta, porque ese es un problema, falta la curva de ahorro, que esa se va a ir moviendo en base a la S que vos elijas. Entonces, imagínate un gráfico así, ¿no? Donde vos tengas la curva de ahorro por el producto, ¿no? Entonces, fíjate. Bueno, pasa que hice mal gráfico, pero para que se entienda. Esto que está acá es el ahorro. Y esto que está acá es el consumo. Es el ahorro óptimo y esto es el consumo óptimo. Vos acá ahorrás más que lo que consumís. Y vos, bueno, acá, sorry por el gráfico, pero debería ser a la inversa. Entonces, lo que te está diciendo es, básicamente, que
el óptimo donde vos alcanzás el máximo consumo posible, es justo en este punto que está acá. Esto es ahorro, y esto es consumo. ¿No? ¿Están de acuerdo? Y te molesto con otra consulta. ¿Cuál sería la diferencia de si arrancás del estado estacionario o si arrancás de otro punto que no sea ese? Y cómo se da la convergencia. Porque si Eso vos... solo. Y No, porque pensé si que vos- por ahí había otra trampa o algo así. No, a ver, pensalo intuitivamente. Si vos estás en una situación donde no estás en el óptimo y lográs, por ejemplo, tenés una S chiquita por debajo de la S óptima, de la S de oro, ¿no? Vos como policymaker, lo que vas a intentar hacer es aumentar el ahorro. Entonces, si estás por debajo del óptimo, aumentando el ahorro vas a alcanzar este óptimo que yo te decía. El problema es cuando ya estás en el óptimo y te moves de un lado para el otro. Por las propiedades de la función y por cómo está diagramado el modelo, te va a llevar de vuelta al estado estacionario. Claro, siempre converge a ese estado estacionario. Exactamente. Buenísimo. Y el estado estacionario que convergíamos antes, que la depreciación del capital era igual al capital invertido, donde llegamos antes, donde se chocaba la curva NK por la función de producción, Sí, no ¿esta llegamos más decís ahí. vos? Perdóname, ¿esta decís vos? Donde se choca la curva NK por la función de producción per cápita. Es ahí. Esta. Sí, este punto. Claro, es ese punto donde llegamos antes, que era lo de solo, que decís cuánto tiempo llegábamos, cuánto tiempo tardó, todo lo que vimos en las clases pasadas. Sí. No llegamos más ahora. No Nos entendí quedamos antes. No entendí la pregunta. Que Acá, antes, en este punto que está acá, sí, todo lo que se produce en la economía se deprecia. perfecto. Todo el capital. Acá te estaría diciendo de que la depreciación es más, no tiene mucho sentido, pero la depreciación es más alta que el nivel de producto. La depreciación del capital, Pero ¿no? en el modelo solo, cuando lo miramos antes sin esto que estamos viendo ahora, sí, llegamos, en largo plazo llegábamos a eso, y era la crítica de solo, cuánto tiempo tardamos en llegar a eso. Ahora, ¿qué pasa con eso? O sea, no llegamos más a ese estado estacionario. No, pero pará, el estado estacionario vos llegás a un punto en donde el producto crece a N. O sea, vos lo que decís en el estado estacionario, es que la tasa de variación del producto respecto al paso del tiempo y respecto a lo que dijimos que era I triangulito, que es I en el periodo anterior, termina siendo igual, perdón, esto termina siendo igual a 0, y I termina siendo igual a N. Exacto. ¿Está bien? Eso es lo que predice el modelo solo. ¿Te paso una consulta? ¿No me Sí. una cosa? En un momento cuando dijiste que el consumo estaba por debajo del consumo de oro, o sea, cuando arrancábamos por debajo, Sí. entonces no me quedó claro si primero sube el ahorro o directamente baja y sube el consumo. Entonces, Perdón, no te entendí la pregunta. En una parte, en el caso en el que arrancamos en el consumo por debajo del consumo de oro. Sí, o sea, o mejor dicho, venir a un escenario de estado estacionario y No, decir... no, directamente arrancamos en un lugar que no es óptimo. Sí. Ahí. Vamos a verlo. Ahí directamente baja el ahorro o sube el ahorro primero y después baja. Perdón, ¿me repetís una vez más? Perdóname. Sí, cagué. Me estoy mirando yo también. Pero en un momento dijiste que cuando el consumo estaba por debajo del consumo de oro, tenía que subir el ahorro para acumular capital, una cosa así, o yo escribo cualquier cosa y me mareé. Miralo intuitivamente, en términos del gráfico, que te va a resultar más fácil. Si vos querés aumentar acá estás en el máximo de consumo posible. Si vos quisieras aumentar el ahorro, significa que terminás achicando el consumo. Perdón, si vos quisieras aumentar el consumo, significa que terminás achicando el ahorro, ¿no? Por las propiedades del modelo. Entonces, cada vez que vos quieras aumentar el consumo, vas a volver a este punto que está acá arriba, porque no vas a poder. O sea, sí,
Digo, esto obviamente es un modelo que lo estás viendo con el paso del tiempo, ¿no? Pero digo, sí, en un momento vos el consumo te crece, bueno, justo no es el mejor ejemplo, pero en un momento el consumo te crece, pero después porque, digamos, te está cayendo el ahorro, volvés a una situación de consumo inicial. No es sostenible aumentar el consumo en un escenario, bueno, justo estaba al revés. No es sostenible aumentar el consumo en un escenario donde tenés maximizado el consumo, porque estás en el máximo de la función. Ok. Entonces, no cambiaría nada el movimiento de si arrancase en el óptimo o no arrancase en el óptimo. ¿En qué sentido me lo preguntás? Viste que los primeros casos que vimos, arrancamos en el óptimo, nos íbamos y después volvía porque convergía. Exactamente. Ok, si ahora arrancamos en un lugar que no es el óptimo directamente, Sí. o sea, arrancamos por ejemplo con un consumo por debajo del consumo de oro, Sí. ahí directamente sube el consumo y listo. En realidad no es suma de consumo, vos te vas a dar cuenta que tu S termina siendo ineficiente, o sea, tu S es distinta a la S de oro y por lo tanto como policy maker vas a querer llevar a... O sea, lo que está diciendo vos es, tengo más ahorro del necesario, entonces vos vas a estimular a la gente para que consuma. Ok. La S es una variable dada por el modelo, vos no la definís dentro del modelo. Ok, gracias. Si vos te encontrás en un escenario donde tenés un consumo ineficiente, es porque estás ahorrando de más. Entonces, como policymaker vas a hacer incentivos para que la gente consuma más. Ok, gracias. Bueno, no queda mucho más igual, así los libero temprano, porque es viernes. No sé, Rodrigo, vos si querés hacer algún comentario sobre esto, antes de pasar al último. No, todos les quedó claro lo de la regla de oro. No sé si, Juan, vos vas a dar algún ejemplo práctico en la práctica de regla de oro, cómo derivar la regla de oro en un caso práctico. Mirá, yo sé que tengo con Billy una clase que damos los dos, ella da un modelo y yo doy otro, ahí tendría que elegir, si creo que me dan una hora, sí, porque querés verlo ahora, lo podemos ver, sí. No, pero básicamente que tengan la idea que gráficamente el caso de la regla de oro, lo que buscan es maximizar el consumo, ¿no? Y el área que está entre la curva de ahorro y la curva, a ver si puedo controlar, Juan. Sí, obvio, dame un minuto que te... Y si quieren les respondo la duda de uno de los chicos que tenía al principio de Harold Domar, que no me acuerdo quién pidió. Yo tenía. ¿Cuál? Perdón, no. La mía ya la despejaron, que era la del gráfico, lo de las A. No, lo de requerido, lo de las tasas. Está bien. Otro compañero. Che, ¿te dice hijos, te da la opción o te tengo que...? No tenés la opción de... ahí te pedí remote control. Ahí está. Listo. Ahí tenés el puntero que había generado tanta polémica en la clase anterior. ¿Les puedo hacer una pregunta conceptual? Porque me queda claro lo que explicaron y las identidades, todo, pero como que no me alcanza a cerrar qué es la regla de oro. O sea, si me ¿Qué es la regla de oro? En dos palabras vos decís. Claro, o sea... Está bien, está perfecto. Los modelos están para eso, para entenderlos, ¿no? Solo se le ocurrió un modelo bastante copado de cómo predecir el crecimiento económico, ¿no? Y a dónde vamos a crecer a largo plazo y cuál va a ser el nivel, ¿no? Él te dice, bueno, estamos acá, qué sé yo. Por poner un ejemplo. Y la verdad que es un modelito bastante copado, bastante sencillo. Entonces, ahora la pregunta que viene después, bueno, entonces yo te digo, che, dada mi estructura económica, dados mis parámetros de mi economía, ¿sí? Entonces yo sé que, ¿cómo puedo crecer más? ¿Cómo puedo tener un nivel de PBI más alto? Primero que nada, antes de crecer más. ¿Cómo puedo tener un nivel de PBI más alto? Y de estado estacionario, y tendrías que aumentar la tasa de ahorro, por ejemplo. ¿Sí?
eso te daría un nivel de capital per cápita más alto y un nivel de PBI per cápita más alto, y en la transición te daría crecimiento, ¿no? ¿Hasta ahí me entendés? Sí, perfecto. ¿Sí? Lo que hice fue aumentar la tasa de ahorro. Pero ahí, entonces vos me decís, bueno, en parte, si bien el crecimiento de largo plazo depende de la tasa de crecimiento poblacional y de la tasa de crecimiento del el progreso técnico, depende de esas dos variables profundas. Si yo quiero crecer más a largo plazo, tengo que tener una tasa de crecimiento poblacional más alta y una tasa de invención de nuevas tecnologías, de progreso técnico más alta. Lo cual no es tan sencillo, pero sé que al corto plazo yo podría aumentar la tasa de ahorro, por ejemplo, y me daría un proceso de crecimiento en el corto plazo, ¿sí? Porque tendría que ir creciendo de acá hasta el nuevo nivel de tasa de ahorro. Si bien a largo plazo voy a seguir creciendo a la misma tasa, ¿sí? En donde mi PIB per cápita por trabajador eficiente va a crecer a tasa cero, ¿sí? Pero voy a ser más rico por habitante, voy a tener un nivel de PIB per cápita más alto por habitante, ¿no? Por acá. ¿Ok? Entonces, la pregunta que viene inmediatamente es, bueno, está bien, entonces ahorremos todo, ¿no? Tengamos una economía que tenga un PIB por habitante ajustado por productividad, o sea, por trabajador eficiente, que sea el más alto del mundo. Bueno, ahorremos todo. Y la verdad que no es una solución sencilla ahorrar todo. No es una solución dinámicamente óptima, ¿no? Tampoco es eficiente el subahorro, ¿no? Entonces, la pregunta que viene a continuación, y respondiendo a tu pregunta en 2 palabras, la regla de oro lo que me permite evaluar es maximizarme mi bienestar de largo plazo. Y mi bienestar de largo plazo depende de maximizar mi consumo en el estado estacionario. O sea, básicamente lo que quiero es maximizar mi consumo en el estado estacionario. ¿Qué es lo que hizo Juan en otros slides anteriores? No sé si, a ver, subí un toque, Juan. O volví a, no sé en cuál maximizó. O sea, acá, todo este despeje es simplemente para llegar a esto, a maximizarme mi consumo en el largo plazo, despejó el consumo, derivó el consumo y lo igualó a cero, ¿no? Lo que hace todo microeconomista. ¿Sí? Ahí les dio ciertas reglas interesantes. Una es que existe una tasa de productividad, de rendimiento, de retorno marginal del capital, especial. Esa tasa, esa R, fíjense, que tiene que ser igual a la tasa de crecimiento poblacional, y si ustedes están trabajando solo o con progreso técnico, esto les va a dar N más M. ¿Sí? Claro. Y si tienen depreciación, va a ser N más M menos delta. ¿Ok? Es esta tasa, ¿ok? Esa es una de las conclusiones que tiene este modelito. Entonces yo lo que busco es, a ver si baja de vuelta la slide que estábamos antes, Juan. Básicamente lo que busco es eso, no sé dónde estábamos. Ahí, fíjense. Perdón, ahí está. Ahí, fíjense, esto es ahorro. Yo podría elegir, o sea, como el ahorro es exógeno, yo podría elegir cualquier nivel de ahorro. Pero la pregunta es, esta maximización lo que busca es buscarme aquella curva de ahorro, ¿sí? aquella S chiquitita, que hace que la distancia respecto a la curva de producto, que el producto es el total, ¿no? Esto es consumo más ahorro, ¿no? Fíjense, si yo ahorro mucho, lo que me queda para consumir es poquito. Y yo tengo todo esto de ahorro. Y la verdad que es medio feo ahorrar. A largo plazo que tomar agua y comer, no sé, y comer harina, ¿no? Estaría bueno consumir más a largo plazo, ¿sí? Resignando, obviamente, un nivel de PIB per cápita superior. Entonces la pregunta es, maximizar mi bienestar, mi consumo per cápita.
¿sí? Porque eso es lo que me determina mi bienestar en el largo plazo. Y fíjense que de esta panza que se muestra ahí, ¿no? A ver si, ahí está, esta panza, lo que busco es donde sea la cosa sea más alta, ¿no? Y eso se da justo acá. Acá es muy chica, eso sería un caso de sobreahorro, o de ineficiencia dinámica, también se lo llama, o si yo ahorro muy poquito, por ejemplo por acá, fíjense, consumo mucho en relación a mi producto, pero no es lo máximo que puedo consumir, y ahorro muy poquito, ¿sí? Esa es la idea de la regla de oro, encontrar cuál es la tasa de ahorro, ¿sí? Tal que maximice el consumo. Y esta estrella se da cuando la pendiente de la función de producción per cápita, o sea, de la F', ¿sí? De K, puede ser per cápita, puede ser por trabajador eficiente. Si es por trabajador eficiente, tiene que ser M más N. ¿Sí? Si es con depreciación, menos delta. ¿Por qué? Y porque fíjense que la pendiente de esa curva tiene que ser idéntica a la curva de break-even investment, ¿no? Y la break-even investment es una línea sencillita que arranca en el origen, tiene ordenado origen cero, ¿sí? La break-even investment, que es lo que tengo que netear, ¿se acuerdan de la fórmula fundamental de crecimiento de Solow? NK sería sin progreso técnico, ¿sí? Con progreso técnico le agregan la M, ¿sí? Entonces fíjense que la pendiente de esta, ¿sí? Es NK. ¿Ok? Si no es N más MK, ¿sí? Con progreso técnico, que eso lo vimos en la clase pasada. Entonces tiene que igualar a esta pendiente. Y ahí yo sé que en esa situación esa S me va a maximizar el consumo. ¿Sí? Básicamente eso. Cualquier otra pendiente, si yo estoy en otro estado estacionario, cuya pendiente es diferente, o sea, cuyo rendimiento marginal del capital es diferente a N en el caso común, de Solow común, a N más M en el caso de progreso técnico, y a N más M menos depreciación, en el caso de progreso técnico con depreciación, ¿sí? Si esas pendientes no me coinciden, si esta no me coincide con esta, no estoy en regla de oro. O sea, se identifican dos patadas, gráficamente se identifican dos patadas la regla de oro. Pendiente, listo, sencillo. Ahora, algebraicamente quizás cuesta un poco más, porque tendrías que derivar e igualar a cero. ¿Está? Eso es el resumen en 5 minutos de... Dale, gracias. Ahí me quedó mucho más claro. Gracias. Bien. Obvio, el consumo cambia, cuando yo hago cambios en la tasa de ahorro, ¿sí? Ya sea si estoy subahorrando o sobreahorrando, si por ejemplo estoy ahorrando de menos y aumento el ahorro, en el momento inicial, ¿sí? Como lo dice este gráfico, si bien en el largo, porque imagínense una economía, imagínense Argentina, ahí está, ahí se me ocurrió una buena. Imagínense Argentina. Argentina realmente no tiene una tasa de ahorro que digamos importante, ¿no? Solo muy eventualmente está más cerca del 20% y son ciertos periodos de estabilidad y crecimiento que no siempre son sostenibles. ¿Sí? Obviamente Argentina es una economía abierta, esto es una economía cerrada, etc. ¿Bien? Entonces, imagínense pedirle al individuo representativo de Argentina, o al país, que ahora que tiene un determinado nivel de consumo y una determinada tasa de ahorro que es relativamente chica, hacerlo que ahorre más y que consuma menos. ¿Sí?
todos estarían a favor o en contra, así pensando en un individuo representativo, ¿no? de la Argentina. ¿Qué se imaginan que será la respuesta? ¿Hago un plebiscito? Pregunto. ¿Ahorramos más? Y mayormente en contra, porque encima que, no sé, por ejemplo, en este momento que no estás creciendo y qué sé yo, vas a ponerte a ahorrar, perfecto. vas a hacer una este gráfico. cuando estás en caída, tenés un problema. Excelente, excelente, Gonzalo. Es este gráfico, ¿no? Es lógico porque vos estás viendo esto. Esto es lo que inmediatamente va a pasar. Vos ahorrás más, ¿sí? Y tu consumo va a caer discretamente, de golpe. Hoy, al mes siguiente, tenés que obligadamente tener una tasa de ahorro más alta y tu consumo va a caer discretamente, obvio. Ahora, en el largo plazo, gracias a que hoy ahorraste más, dentro de cierta cantidad de periodos, ese ahorro adicional se va a transformar en capital, ¿sí? Que ese capital, si obviamente acá estoy considerando que ese ahorro va a capital reproductivo, que me genera mayor PBI. Si ese capital genera mayor producto, yo en los periodos subsiguientes voy a empezar a consumir más, ¿sí? Y en el largo plazo sí voy a tener un nivel de consumo más alto, aunque yo tuve que sufrir hambre al principio, ¿no? Bueno, esa es la cuestión que planteaba hace un rato de, para el policymaker, ¿qué posibilidad tiene de plantear esto? Porque la convergencia de esto puede durar 100 años. Entonces, ¿cómo le decís a una generación entera, deja de consumir ahora para que tus nietos puedan tener una calidad de vida más alta? Hay un egoísmo intergeneracional que existe, digamos. También hay un problema, que estos modelos son economías cerradas, y están considerando que el ahorro es igual a la inversión y la inversión es igual a acumulación de capital. Y no siempre el ahorro es acumulación de capital que es reproductiva, que genera mayor PBI. ¿Sí? De hecho, bueno, eso quizás lo ven en otras materias, en dinero, crédito y bancos, en macro 2. En internacional no creo que lo vean, pero imagínense esto en una economía abierta. Vos no necesariamente invertís en activos que son capital reproductivos para tu país, con lo cual quizás un incremento del ahorro implica se ve reflejado debido a que, no sé, hay desconfianza o lo que sea, se ve reflejado en una salida de capitales, con lo cual no te termina pasando este aumento. Bueno, ese también es un problema. Rodri, una pregunta. En este modelo en donde tenés una economía cerrada, y si vos no querés disminuir tu consumo para tener una mayor tasa de ahorro, tu única forma para, digamos, llegar a la regla de oro sería un aumento de la tasa de inversión. Ahora, como es una economía cerrada, tu única forma de tener un aumento de la tasa de inversión y que te produzca una mayor tasa de ahorro, sería que te crezca N. Bueno, ¿no? sí. Técnicamente hablando, en esta economía, en este modelo que es cerrada. Es digamos, crecer exógenamente, sí, no te queda otra. Si querés aumentar tu consumo total y no estás dispuesto a basarte igual en la regla de oro, porque la regla de oro va a seguir cumpliendo. Pero si vos querés si vos no estás dispuesto a modificar tu ahorro y consumo, vas a tener que necesariamente crecer. Para tener un nivel que igual sigue siendo subóptimo, pero para tener un nivel de consumo mayor que el que tengo ahora, necesariamente tengo que crecer de forma exógena. Si te pones a pensar eso, es algo que más o menos ocurrió con las inversiones, con las migraciones. Bueno, incentivar migración es una buena alternativa. El tema es que este modelo asume que está asumiendo algo muy fuerte, que es que la tasa de crecimiento del trabajo es igual a N, y N es la tasa de crecimiento poblacional. Es decir, estoy diciendo que mi población crece a la misma tasa en que crece mi empleo. Entonces, acá estoy asumiendo que hay un match entre crecimiento poblacional y empleo.
no siempre hay equilibrio en el mercado de trabajo. Entonces, y ahí está la discusión, ¿no? Abro la entrada a migración, pero bueno, después si no genero suficiente empleo, después tengo problemas, porque eso va a ajustar vía precio, y el precio del trabajo va a ser el salario. Entonces los incumbentes, los que están adentro, van a decir, no, la verdad es que no me abras en la frontera porque el salario promedio me va a bajar. Pero a su vez, también esto te podría subir. Y bueno, ahí hay mucha discusión, ¿no? Ustedes ya tienen varias materias para discutir eso, lo habrán discutido, supongo, en el modelo Hechter-Olin en internacional. Pero bueno. Eso. Acá estoy asumiendo que el empleo crece al ritmo de la población, ¿no? Esto no siempre pasa. Quizás el empleo que genero es menor al que le crece la población. Una pregunta, la presentación que estaban mostrando está en Facebook ya. No, la terminé de hacer hace 12 horas, creo, o 24 horas. La terminé ayer. No tuve tiempo de subirla. Hoy a la noche o el fin de la subo. Probablemente Dale. lo hice por eso de la carita triste, iba a decir. La parte donde puse dividimos y la multiplicamos. Para no generar... Dale. La subís entonces. Sí. Perfecto. Prometo subirla. ¿Qué otra duda tenían? De Solow. ¿Ninguna? Igual de última, como dije la otra vez, si quieren dejar alguna pregunta en Facebook, en la medida de los tiempos nuestros los vamos a ir contestando. Si quieres, Rodri, terminamos porque ya queda muy cortito, una parte así muy puntual, y dejamos el último espacio para dudas generales. Yo ya estoy... Pensé que ya estábamos en la parte de las dudas. Ah, ok. Quedan dos slides más. Quedan dos slides más. Dale, vos dale. Esto es cortito y rápido porque, bueno, es viernes y estamos todos cansados, así que voy a tratar de no demorarlo mucho. Básicamente, acá, a raíz de lo que estuvimos discutiendo y demás, viene la discusión de cómo se genera crecimiento óptimo. Y, en definitiva, nosotros tenemos variables para analizar que son de estado, como son variables que vienen dadas, o que son escenarios con los que nos encontramos, y variables de control, que son básicamente las variables que maneja el policymaker o el hacedor de política económica, y nosotros, entre todas esas variables, tenemos que encontrar cuál es el óptimo. Con lo cual, X es la cantidad de variables de estado, que vendrían a ser, por ejemplo, el déficit, PBI per cápita, en una economía abierta, el balance comercial, exacto. Y las variables de control podría ser el tipo de cambio, la tasa de interés, en realidad la tasa de interés que te termina definiendo la tasa de ahorro. Viendo la ecuación de Solow, ¿cuáles serían para ustedes variables de estado y cuáles serían variables de control? A ver si alguno quiere... Perdón, yo no entendí la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? Vos para analizar cómo llegar al crecimiento óptimo tenés distintos tipos de variables. Algunas son de estado, o sea que vienen dadas en un escenario que vos intentás analizar, y tenés variables de control que son las que vos tratás de pivotear para llegar al óptimo. Por ejemplo, una variable de estado, bueno, ahí dice el ejemplo del déficit, pero podría ser el crecimiento poblacional de una economía. Es una variable que viene dada, vos no la podés controlar. Una variable de control son las que vos pivoteás, por ejemplo, no sé, el tipo de cambio. Perdón, ¿alguien escribió algo? No puedo verlo. El chat. No, son ejemplos, ese sería control. ¿También? No lo puedo abrir. Sí. Te preguntan si... O sea, afirman ese es control y en ese estado.
Bueno, eso es lo que yo quería preguntar a ustedes. ¿Cuáles para ustedes serían las variables de control y cuáles serían las variables de estado? En resumidas cuentas, vos lo que trataría de tocar acá es la tasa de ahorro, a través de, bueno, la tasa de interés o lo que sea. El capital per cápita te viene dado, y el crecimiento poblacional te viene dado. Ahora, entonces vos tenés, si querés, un problema de elección temporal. ¿Cómo elegís ahorro o consumo? ¿En base a qué lo elegís? En base al valor inicial de las variables, de estas variables que veníamos hablando, y la trayectoria que te lleve, y en base a una trayectoria que te lleve al estado estacionario. Si estas dos se cumplen, entonces podemos decir que la trayectoria es factible, es decir, una trayectoria que te lleva al óptimo. ¿Cómo elegís esa trayectoria? Porque acá viene la pregunta clave. Suponete una función que explique la trayectoria entre variables de control y variables estado. Bueno, vos tendrías que encontrar una función de criterio que sea superadora al resto de las funciones de criterio, o al menos igual al resto de las funciones de criterio que existen. Ahora bien, ¿qué variable tenés que mirar, o qué variable deberíamos mirar para entender cómo llegamos al óptimo? Uno podría analizar el consumo y el capital, el consumo per cápita, el consumo en relación, y la relación del consumo con un consumo objetivo, como puede ser, por ejemplo, algunos países subdesarrollados que se miden su consumo o su PBI per cápita en base a los PBI per cápita de los países desarrollados, por dar un ejemplo. Ahora, la forma más elegida que se usa en estos modelos de crecimiento es la de el consumo. Por eso es que maximizamos por el consumo, porque entendemos que en la maximización del consumo uno encuentra el mejor bienestar posible. No se maximiza capital, porque vos al final del camino entendés que el capital es un medio para llegar a más consumo. ¿Está bien? Nada, esto es un poco, explica un poco de manera transversal el criterio que se toma de entender que el bienestar se mide en base al consumo. Partimos del análisis de qué tipo de variables nos encontramos, cómo debería ser una elección factible, y terminamos en definir qué variable vamos a analizar para maximizar y para llegar al mejor bienestar posible. Claro, esto lo que dice Juan es para que tengan una idea, porque lo van a necesitar para un modelo de crecimiento con tasa de ahorro endógena, porque ahí ustedes lo que van a hacer, y para todo lo que va a venir después, ahí ustedes lo que van a hacer es, por ejemplo, una maximización de un criterio de bienestar social, por ejemplo, una utilidad intertemporal descontada, ¿sí? Y ustedes van a hacer algo así como... Y esto sujeto a la ecuación de acumulación de capital de Solow. ¿Sí? Algo así. Y a partir de esto, ustedes lo que pueden sacar es una trayectoria óptima de consumo-ahorro, ¿sí? Endógena, es decir, un S buscado a través de algún criterio de maximización. ¿Sí? Esto es distinto a lo que estuvimos viendo hasta ahora. Hasta ahora estuvimos viendo, incluso con regla de oro, que el S que maximiza el consumo, pero siempre asumiendo que se fija, que ese es un mismo valor. Pero en realidad S puede variar en el tiempo. ¿Ok? Esto no necesariamente es exógeno. ¿Mm? Bueno, y eso depende de este tipo de criterios. Y esto lo van a ver en un modelo como el modelo de Ramsey. ¿Ok? Sí, básicamente un poco lo que dice Rodri, y también que ¿Qué es esto de acá? Que entiendan el por qué elegimos consumo en este modelo. Pero bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Es viernes a la noche, así que, no sé, ¿quieren preguntarnos algo? Estaban buenos los memes de ahí. Yo tengo... perdón. Es para que se rían un poco, pasa que al no escucharlos, no sé si se están riendo o les parece una cagada. Entonces, Sí, me reí, pero estaba muteado. Qué bueno. Y así se quedó Juan, un poco. ¿te puedo pedir un favor? Sí, es un pedido
vos ves si podés, si no, no le importa. Si podés, si no te podés demorar mucho en subir la present, porque así nada, yo ya el sábado de la mañana o los compañeros nos ponemos a corregir los que querramos, qué sé yo, a mirar la clase y. Porque si no, que yo, capaz el sábado a la noche ya estás en otra o se te fue el sábado. Y es No, complicado. Gonza, te juro que lo trato. Nada, el tema es que a mí no sé por qué me demora mucho en cargarlo, y por ahí me voy y se me apaga la máquina y nada, temas internos míos, pero